El tema del que habla hoy la palabra de Dios es muy evidente. Es el tema del divorcio. Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Ahora, si vamos a hablar de este tema en particular, no podemos limitarnos exclusivamente a este texto de Marcos, sino que vamos a hacer un estudio más amplio. Vamos a pasar a través de todas las escrituras lo que habla acerca de este tema, no descuidando, por supuesto, lo que dice el Evangelio de Marcos. Yo traje una diapositiva. El divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Será que la Biblia dice algo acerca del divorcio? La verdad es que sí habla bastante del divorcio la Biblia. Primero, aquí tenemos el diseño de Dios para el matrimonio, que aparece en Génesis, pero acá aparece nuevamente en Marcos 10:6-9. Dice, pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El diseño de Dios, el plan de Dios para el matrimonio es que sea para toda la vida. Es una comunión íntima entre un hombre y una mujer donde ambos pasan a ser un solo ser, una sola carne. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Antes de hablar de divorcio hay que dejar claro que esa es la perfecta voluntad de Dios, que todo matrimonio dure para toda la vida. Pero sabemos que lamentablemente el ser humano, desde que cayó en pecado de la caída en Adán, falla continuamente en obedecer los mandamientos de Dios. A causa del pecado es que Dios sí permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Primero que nada, ¿por qué Dios permite el divorcio si su perfecta voluntad es que el matrimonio sea para toda la vida? Y aquí da la respuesta. En el texto que leímos Marcos 10, los versículos 2 y 5, dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, en el fondo divorciarse de su esposa. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió Moisés este mandamiento. O sea, la razón por la cual Dios, por medio de Moisés, permite el divorcio es por la dureza de nuestros corazones. El pecado endurece nuestros corazones. A causa de la falta de perdón y a la falta de fidelidad al cónyuge, la dureza de nuestro corazón que nos conduce al pecado, a causa de esa dureza provocada por el pecado, Dios permite, bajo ciertas circunstancias, el divorcio. Y acá nos vamos bien atrás. ¿En qué momento Dios, por medio de Moisés, regula este tema del divorcio? Hay que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2. Sería bueno que lo busquen en su Biblia, porque lamentablemente no se me alcanza a ver la última línea acá. Entonces, sí, la que no alcance a leer, alguien que lo lea, por favor, lo que dice al final. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Yo voy a leer mientras alcanzo a leer. Dice. Busquen Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice, ¿encontraron? Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, eso lo subrayé porque es muy importante, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová, ¿qué dice después? Ya. Entonces lo que está diciendo Moisés,
que si un esposo encuentra alguna cosa indecente en su esposa, puede darle carta de divorcio y ésta es libre de casarse con otro hombre. O sea, desde que se dio en la antigüedad la ley de Moisés, siempre estuvo implícita la posibilidad que el que se divorcia se case nuevamente. Eso nunca estuvo en discusión. Siempre, hasta ahí, el divorcio da la oportunidad de un nuevo matrimonio. Esta ley estaba clara en los judíos del siglo I. Así que cuando se acercan aquí en Marcos 10 a preguntarle si es lícito divorciarse de su mujer, nunca estuvo en tela de juicio el tema del segundo matrimonio, porque eso era un hecho establecido en la Biblia, en Deuteronomio. No era el tema de discusión. No era el tema de discusión si un divorciado se podía volver a casar o no, porque la ley de Moisés decía claramente que sí. ¿Cuál era el tema de discusión que le plantearon a Jesús? En el fondo lo que estaban preguntando, ¿por qué razón un hombre o una mujer se puede divorciar de su cónyuge? Porque esto al parecer no quedó del todo claro en Deuteronomio. ¿Qué decía en Deuteronomio? Si alguno hallare cosa indecente en su mujer, dele carta de divorcio. ¿Pero qué era esa cosa indecente? Hacia allá apuntaba la pregunta que los judíos le hacen a Jesús. Y Jesús les da una respuesta clara y les explica qué era esta cosa indecente. No aparece explicado en Marcos, pero sí aparece en Mateo 19. Vamos a ver cómo entendían los judíos de aquella época qué era esa cosa indecente que permitía el divorcio. Aquí está la pregunta. ¿Qué es esa cosa indecente? En el siglo I habían dos maestros judíos muy famosos. Uno se llama Hillel y otro Shammai. Y los dos tenían su interpretación respecto de la causa para un divorcio. ¿Qué era esta cosa indecente? Según Hillel, el judío Hillel, esta cosa indecente puede ser cualquier cosa. Es determinado subjetivamente por cada esposo. O sea, Hillel decía, cualquier cosa que al esposo no le parezca bien en su esposa es motivo para divorciarse. O sea, cada hombre en el fondo decidía si podía divorciarse o no, porque él determinaba si había algo indecente. Esta cosa indecente, según esta interpretación, podría ser incluso si al esposo no le gustaba la comida que preparaba su esposa, él se divorciaba. Si de repente aparece otra mujer más atractiva que ella, bueno, él se divorciaba de ella. Si habían disputas acerca de algún tema, decía, esta mujer no me agrada, por lo tanto me divorcio con ella. O sea, según la escuela de Hillel, cualquier cosa que el hombre considerase indecente podía ser causa de divorcio. Pero había otra escuela de un judío llamado Shammai. Él decía que la cosa indecente es solamente el adulterio. Solo el adulterio justifica el divorcio. Ahí tenemos una interpretación diferente. Limita la cosa indecente solamente al pecado de adulterio. Es decir, si un hombre es traicionado por una mujer o la mujer es traicionada por su esposo, esto le da pie a un divorcio. Vamos a ver en cuál de estas dos posturas se sitúa Jesús. Mateo 19, versículo 8 y 9, está claramente la respuesta de Jesús, que no queda clara en el Evangelio de Marco, pero sí queda plasmada su respuesta en Mateo. Mateo 19, 8 y 9. Aquí está respondiendo la misma pregunta que haga en Marco. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, el plan original no era que existiera divorcio, pero a causa de la dureza de vuestros corazones, Dios lo permitió. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, solamente el pecado de fornicación, de inmoralidad sexual, es una causa válida para Dios para un divorcio. Ahora acá Jesús utiliza la palabra fornicación
pero dice el que se casa con otro adultera. La palabra fornicación es más amplia, involucra toda actividad sexual fuera del matrimonio, y la palabra adulterio es más acotada, significa específicamente una traición dentro del matrimonio. Vamos a estudiar un poco más a fondo el significado de estas palabras. La palabra griega porneia, que ahí aparece porneia, que se pronuncia porneia, esa palabra rara, está en griego, se pronuncia porneia. Según los significados de griego, la palabra porneia significa todo tipo de inmoralidad sexual, incluyendo sexo fuera del matrimonio, adulterio, prostitución, homosexualidad, etc. Hoy podríamos agregarle pornografía, un montón de cosas. Pero la palabra porneia o fornicación es una palabra amplia para referirse a todo tipo de pecado sexual. Y dentro de fornicación estaría adulterio. Adulterio es traicionar a tu esposo o a tu esposa con otra persona. Y según Jesús, este es el único motivo bíblico respaldado por Dios para un divorcio. Pero ojo, dice, por causa de la dureza de vuestros corazones. ¿Dureza de quién? Puede ser dureza de los corazones de las dos personas. Por un lado, el que peca y traiciona a su esposa tiene un corazón endurecido, claramente, por el pecado. Pero también puede ser dureza de la parte ofendida al negarse a perdonar a su cónyuge. Así que la dureza de los corazones aplica a las dos partes. A causa de esa dureza de los corazones, Dios permite el divorcio en esa situación específica. Ojo, que en ningún caso el divorcio es un mandato. Dios manda que todo que fue traicionado por su mujer tiene que divorciarse. O toda mujer que fue traicionada por su esposo tiene que divorciarse. No, no es un mandato. Es una opción, una salida que Dios da. Avanzamos. Aquí se pone interesante la cosa. Queda claro cuál es el motivo por el cual Dios permite el divorcio. Y está claro que la persona que se divorcia bajo esa condición sí se puede volver a casar. Una persona que se divorcia por otro motivo, dice Jesús, adultera, por lo tanto no tiene la bendición de Dios, aunque legalmente puede hacerlo, pero no tiene la bendición de Dios. Pero por causa de adulterio, sí Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Vean lo que dice Corintios 7, 10 y 11. Acá Pablo estaba hablándole a personas que no estaban casadas. Después vamos a pasar por ese texto. Y luego da un giro acá en el versículo 10. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, es decir, aquí le está hablando a las personas casadas dentro de la iglesia de Corintio. Le dice, mando no yo, sino el Señor. Uno con una lectura superficial puede entender que acá Pablo dice, voy a dar mi opinión personal. Esta no es la opinión de Dios, es mi opinión personal. Pero es una mala interpretación del texto. Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Pablo escribe es palabra de Dios. Acá Pablo no está diciendo voy a dar mi opinión personal. Hay que entender este texto de la siguiente forma. Pablo está diciendo yo ahora voy a enseñarles acerca de un tema del cual el Señor Jesús no habló. Eso es lo que dice ahí Pablo. No está diciendo que va a dar su opinión personal, sino que inspirado por el Espíritu Santo va a escribir acerca de un tema que el Señor Jesús no abordó. El Señor Jesús, cuando habló de matrimonio, habló en el contexto judío, o podríamos decir nosotros hoy en día el contexto entre cristianos, en un lugar, un matrimonio entre cristianos, en ese caso, ¿qué causa el legítima de divorcio? En un divorcio entre cristianos sería solamente el adulterio. Pero ahora Pablo va a hablarle a otro tipo de personas. Primero sigue hablando del matrimonio entre cristianos. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Está diciendo Pablo, cuando hay un matrimonio cristiano, si hay un pleito, una rencilla y se separan, por favor, hagan todo lo posible por reconciliarse y no se casen con otra persona. ¿Cuál sería la excepción que no menciona Pablo? Pero el hecho que Pablo no la menciona no anula lo que ya habló el Señor Jesucristo.
La revelación bíblica se va acumulando desde Génesis a Apocalipsis. Un texto no anula el otro, sino que se van complementando. Por lo tanto, esto hay que complementarlo con lo que ya enseñó Jesús. Dice Pablo, aquí yo voy a enseñar algo que el Señor no enseñó, pero Jesús ya había enseñado en Mateo 19:9 cuál es la regla de excepción a esta situación. Pablo está diciendo, si un matrimonio cristiano tiene dificultades, no se divorcien, reconcíliense, no busquen otra pareja. Pero la excepción la constituye lo que había enseñado el Señor Jesucristo. La única excepción a esa regla, ¿cuál es? El adulterio. Si no hay adulterio de por medio, no hay una razón bíblica para que un matrimonio cristiano se divorcie. Sea dificultades en la convivencia, diferencias de interés, todo eso se puede ajustar y se puede arreglar. Solamente en el caso de adulterio en un matrimonio cristiano, Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Avanzamos. Aquí está el otro tema diferente. Aquí él le habla a personas diferentes. Aquí Pablo ya no le está hablando de matrimonios entre dos cristianos. Está hablando de matrimonios mixtos. 1 Corintios 7, del 12 al 16. Primero le habla de matrimonios cristianos, ¿cierto? El texto que leímos recién. Pero ahora habla a otro tipo de matrimonio mixto, de un hombre cristiano con una no convertida o de una mujer cristiana con un hombre no convertido. ¿Y qué les dice a estos matrimonios? Le dice, y a los demás yo digo, no el Señor, reitero, no quiere decir que él está en contradicción con el Señor, sino que está abordando un tópico del cual Jesús no habló. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Esto de que el marido incrédulo es santificado por la mujer no quiere decir que un esposo no creyente va a ser salvo por el hecho de estar casado con una mujer creyente. La palabra santificado no siempre va en el contexto de salvación. La palabra santificado significa apartado. Acá es lo que se refiere, que el hombre no creyente que está casado con una mujer cristiana, ese hombre igual disfruta de una bendición de Dios. No está bajo la misma condición que el que está casado con una no creyente. Él está bajo una bendición especial de Dios. ¿Por qué? Porque su esposa va a orar por él, su esposo, a pesar de que no sea creyente, va a orar por su esposo. Porque la iglesia de esa mujer va a orar por la conversión de ese hombre. A eso se refiere el texto con que es santificado por su mujer creyente. No en el hecho que sea salvado, sino que está bajo una bendición, una protección especial de Dios por causa de las oraciones de su esposa y de la iglesia por ese hombre. Lo mismo sucede cuando hay hijos en ese matrimonio y se son santificados. No santificado no está dando por hecho Pablo que porque haber nacido de una madre cristiana el niño va a ser salvo, sino que está diciendo es santificado en el sentido que está bajo una bendición especial, porque hay personas orando por él. Entonces, si hay un matrimonio mixto, un cristiano con una no cristiana o viceversa, si el no creyente consiente en vivir con esa mujer, bueno, entonces no se divorcie, siga casada. Si alguien está casado con una esposa no creyente o con un esposo no convertido, si este hombre, a pesar de no ser convertido, quiere permanecer casado, pues entonces permanezcan juntos, no se divorcien. Eso está diciendo Pablo acá. Y avanzamos. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa o se divorcia, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Aquí la palabra que se tradujo en la Reina de 60 como servidumbre es la palabra griega doulos, que significa esclavitud. Las mejores versiones traducen esa palabra, no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud. En semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Es decir, si un hombre cristiano tiene una esposa que no es convertida y esta mujer que no es convertida quiere divorciarse, incluso abandona a su esposo, bueno, dice el esposo cristiano no está sujeto a esclavitud. El Señor te llamó a paz,
Por lo tanto, sepárate, divórciate. Lo mismo si una mujer cristiana tiene un esposo no convertido y el esposo no convertido quiere alejarse de su esposa, la abandona, la maltrata, no consiente en vivir con ella. Bueno, en tal caso, dice Pablo, sepárate, divórciate, porque el Señor no te llamó a esclavitud. No puedes estar bajo de un yugo de esclavitud en tu hogar. Dios te ha llamado a paz. Y dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que está diciendo acá Pablo, que había muchos y muchas, habían mujeres creyentes que estaban sujetas, esclavizadas a un hombre creyente que quería abandonarlas o maltratarlas, y la mujer permanecía unida en matrimonio diciendo, tal vez yo voy a hacer que este hombre sea salvo, o viceversa. Un hombre que puede ser maltratado o fue abandonado por su esposa, dice Pablo, sepárate, divórciate. No estás llamado a vivir en esclavitud, sino en paz. Porque ¿qué sabes tú si harás salva a tu mujer? En el fondo, la esperanza de ese hombre es que por causa de él, esa mujer iba a convertirse. Pero le dice Pablo, tú no sabes eso. Tú no sabes si ese hombre se va a convertir. Tú no sabes si esa mujer se va a convertir. Así que si ese hombre o esa mujer te abandona, se separa de ti, bueno, tú divórciate. Eres libre. Y ese también es un divorcio que da derecho a un nuevo matrimonio. Así que Jesús dijo que había una sola regla para el divorcio del nuevo matrimonio. Era el adulterio. Y Pablo dijo, hay algo el Señor Jesús nos enseñó, que el caso de matrimonio es mixto, ahora yo se los enseño, y establece una segunda excepción para el divorcio, que es cuando el no convertido quiere divorciarse y abandona a su esposa o a su esposo. En tal caso, el creyente es libre de divorciarse y volverse a casar. Avanzo. Recuerdo, todas las preguntas déjenlas para el final, porque tengo harto que exponer. ¿Y qué pasa con un hombre golpeador? Si un hombre golpea a su mujer, ¿es causa legítima de divorcio? Aquí planteo dos casos. Caso 1. Hombre no cristiano aplica el principio 1 Corintios 7:13. ¿Qué dice a 1 Corintios 7:13? Si una mujer tiene un esposo que no sea creyente, pero que consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora la pregunta, si el hombre no es cristiano, no es convertido, y maltrata y golpea a su esposa, ¿será que este hombre está consintiendo en vivir con ella? Claramente que no, le está haciendo la vida imposible. Por lo tanto, en ese caso, si un hombre no convertido te golpea, tú eres libre para divorciarte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. La respuesta es, si el tipo la está golpeando, claramente no está consintiendo en vivir con ella. Por lo tanto, en ese caso, mejor un divorcio. Caso 2. Un hombre cristiano, reitero, si hay una mujer o hombre que está casada con un hombre que no es convertido, pero el hombre no la golpea, no quiere divorciarse tampoco, en tal caso el mandato de Dios es no se divorcien, permanezcan juntos. Caso 2. Un hombre cristiano que golpea a su esposa. ¿Qué hacemos con un hombre que supuestamente cristiano va a la iglesia y golpea a su esposa en la casa? Ahí vamos a aplicar el principio de Mateo 18, 15, 17. ¿Cuál es ese principio? Lo vamos a ver. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyeres, ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, una mujer cristiana que fue golpeada por su esposo cristiano y ella lo confronta y este no cambia de actitud y la golpea nuevamente, entonces la mujer tiene que denunciarlo ante las autoridades de la iglesia. Y la iglesia, las autoridades de la iglesia van a llamar a ese hombre, el consistorio va a llamar a ese hombre y lo va a reprender y le va a exigir que cambie de actitud. Si este hombre se niega a cambiar de actitud, es decir, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Una persona no convertida, es decir, como alguien que no es cristiano. Si este hombre que fue reprendido por la iglesia se niega a obedecer lo que le ordenó la iglesia,
el tal persona no es un creyente, no es un cristiano, no es un hermano, es un gentil y publicano. Y si no es gentil y publicano, aplica el principio anterior de Corintios 7:13. Ese hombre no es cristiano, no es un hermano, y si golpea a su esposa no está consintiendo en vivir con ella. Por lo tanto, esa mujer cristiana es libre de divorciarse. Avanzamos. Ahora pregunta, ¿puede una persona divorciada por razones bíblicas volverse a casar? Entendiendo por razones bíblicas el divorcio, o en el caso del cónyuge no creyente no consiente en vivir con ella y golpea o abandona a esta mujer o viceversa. Esas son las razones bíblicas por las cuales Dios permite un divorcio. Ahora las preguntas, si las personas que se divorciaron bajo esa condición, si se vuelven a casar, ¿tienen la bendición de Dios? Legalmente pueden hacerlo, pero ¿cuentan con la bendición de Dios? Bueno, para entender eso, para responder esa pregunta, es fundamental entender tres palabras que aparecen en el texto griego de Corintios 7. Una es la palabra agamos, la palabra parsenos y la palabra guné. La palabra agamos significa literalmente no casados. Cuando se estudia el contexto cultural e histórico de 1 Corintios, vemos que se le llamaba agamos o no casado a las personas que en algún momento estuvieron casadas, pero que en el presente ya no lo están. Por lo tanto, en el lenguaje de hoy sería una persona divorciada. Agamos significa no casado o divorciado. Aparece también la palabra pardenos, que la Reina Valera 60 traduce como virgen o doncella. También se puede traducir, y de hecho algunas buenas traducciones lo traducen como soltera. Cuando dice pardeno se refiere a virgen, soltera, doncella, es decir, una persona que nunca ha estado casada, un soltero. Hay una diferencia entre agamos y pardenos, que esté no casado, es decir, que antes estuvo casado pero que ya no lo está, un divorciado, y está la persona que nunca se ha casado, y está la palabra guné, que significa esposa o mujer casada. Hay que tener claro esas tres palabras que aparecen en el texto para poder dar una buena respuesta a esta pregunta. Y vamos a ver cómo se usa en el texto. 1 Corintios 7:8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Claro, la Reina Valera 60 tradujo aquí como solteros, pero la palabra griega es agamos, es decir, un divorciado. Ojo, se sabe, según los eruditos del estudio de la vida de Pablo, que Pablo hizo parte de un consejo judío llamado Sanedrín, y el requisito para ser parte del Sanedrín era ser casado, y Pablo era parte de ese consejo. Ahora Pablo nunca habla que tuvo una esposa, por lo tanto Pablo o era viudo o divorciado. Puede que se le haya muerto su esposa, o tal vez su esposa lo abandonó cuando se convirtió a Cristo. No nos dice eso la Biblia. No nos es revelado, pero sí sabemos que fue casado en algún momento, y el contexto lo demuestra, porque dice, bueno les fuera quedarse como yo. Era probablemente una persona que estuvo casada. ¿Cuál es el consejo de Pablo a los que estuvieron casados en algún momento, a los agamos o divorciados? Le dice, digo pues a los divorciados y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin volver a casar, sería bueno. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, mejor es casarse que estarse quemando con las tentaciones y pecando a causa de las tentaciones. Entonces estas palabras Pablo se las dirige a los divorciados y a las viudas. Si ustedes pueden quedarse como yo sin casarse, estupendo. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, que mejor casarse que estarse quemando. Cuando uno lee el texto en español da la impresión que le está hablando a los solteros, pero está hablando en el texto griego a divorciados y viudos. Avanzamos. 1 Corintios 7:34. Acá aparecen las tres palabras que le dije. La Reina Valera 60 traduce mal. Hay otras versiones como la Reina Valera 2015, que es muy difícil encontrarlo, y otra Biblia que es más fácil encontrar, que la Biblia de las Américas, que traduce mejor este texto. Pero veamos qué dice 1 Corintios 7:34, la Reina Valera dice, 60. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
Subrayé casada porque ahí la palabra es nuevamente hagamos, es divorciada. Y aquí doncella podría ser soltera. Aquí sí sería soltera. Hay diferencia entre la divorciada y la soltera. La doncella y la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, como para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, y aquí es la palabra guné, aquí sí está bien traducido, es la mujer casada. Casada. Pero la casada, ¿se dan cuenta que usa las tres palabras diferentes? Divorciado, soltero y casado. En el español no queda claro, pero en el texto griego sí queda claro. Divorciados, solteros, y aquí habla de los casados. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Así que en este texto deja claro que para Pablo hay tres tipos de personas cuando habla de matrimonio. Están los no casados o divorciados, los solteros y los casados. Tres palabras diferentes que lamentablemente en la lectura de la Reina Valera 60 en español no queda claro. Aquí nuevamente, cuando dice que la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, no está refiriéndose que el casado no puede ser santo en el sentido de ser consagrado por Dios. Está utilizando nuevamente la palabra santo en el sentido de apartado, en el sentido que la persona soltera puede dedicarse de forma exclusiva para Dios. El casado se dedica para Dios y también a su familia. No es que esté mal, pero tiene esa ventaja la persona casada, la persona soltera, de dedicarse exclusivamente para Dios. Aquí le puse el texto de la Biblia de las Américas. Mire cómo traduce las Américas. Y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada y la doncella. Y como dice la Reina de 60, dice ahí, la casada. Muy mal traducido, la casada dice. Pero Reina de las Américas dice, y la mujer que no está casada, porque ahí capta el sentido de la palabra hagamos. Una persona que estuvo en algún momento casada, pero ya no lo está. Y la doncella, que puede ser traducida, de hecho, Reina Valera 2015 traduce como soltera, ahí está mejor ahí, se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada, nuevamente muy bien traducida, casada, se preocupa por las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Casada y no casada son dos palabras diferentes, aquí es hagamos y acá es guné. Guné es siempre una mujer casada y hagamos persona que estuvo antes casada pero que en el presente no lo está. Así que bien traducido ahí en Biblia de las Américas. Así que evidentemente, ¿qué le dice Pablo a las personas divorciadas? Si pueden quedarse solteros como yo, sin casar, bien, pero si no, cásense, mejor casarse que estarse quemando. Eso se lo dice a los divorciados y a los viudos. Así que claramente, al estudiar exegéticamente 1 Corintios 7, queda claro que Dios sí bendice el nuevo matrimonio cuando la persona se divorció por motivo permitido por la palabra de Dios, que sería el adulterio, o en el caso de matrimonio mixto, cuando el no convertido o abandona o golpea a su esposa o viceversa. O sea, la mujer puede abandonar y también puede maltratar a un hombre. Generalmente no maltratan físicamente, pero también puede maltratar verbalmente. Y también un hombre cristiano, si insiste en permanecer casado con una mujer así, está sometido a una esclavitud. Y Dios los llamó a paz, dice, no a esclavitud. O sea, aplica para hombres y para mujeres, por igual. Obviamente, cuando se trata de violencia física, en el 98% de los casos son hombres los que maltratan a las mujeres, eso está claro. Eso, hermano, es lo que tenía para exponer. Así que, ¿qué hora es? ¿Queda tiempo para preguntas? 11:24. Ya, démonos 5 minutos. Ah, verdad que está Ya, démonos algunos minutos para un par de preguntas, hermano. Yo le dije que el tema era largo y hice un gran esfuerzo para exponerlo en este día un poco cortito. Ahora sí podemos conversar. Inquietudes. Ya, escucho, hermano. Resulta de que en las leyes, yo creo, hay otra palabra separada. Porque yo no soy viuda, yo no soy divorciada. Yo estoy separada. Separada de hecho, claro. Ya, pero legalmente es lo mismo que estar casado. Usted nunca se divorció, por lo tanto siempre estuvo casada. La nulidad ya no existe en la ley chilena ese concepto. Era antiguamente, antiguo. Ah, usted estaba anulada. Claro, que ahora existe ley de divorcio. En ese tiempo, claro, no había. Pero ¿cuál es la pregunta suya? Eso dice también en el verso
Sí, Pero si tu marido muere, libre es para casarse otra vez. así es. Estamos hablando de los viudos. Pero ¿cuál es la pregunta? Hermana Figue, ¿cuál es su pregunta particular? ¿Así se puede casar nuevamente, su pregunta? Usted ya está viuda, pues libre, se puede casar de nuevo si quiere. Ahora, si yo como algo he escuchado su testimonio, me parece que en su caso sí había argumento para un divorcio bíblico. Si usted lo hubiese hecho, no habría estado mal. Si fue su decisión no hacerlo, no hay problema, no hay problema. Pero podía haberlo hecho. Recuerde que el divorcio en ningún caso es un mandato, es una opción, una salida para algunas situaciones particulares. Si usted me pregunta por su caso en particular, si usted hubiese decidido divorciarse, habría calzado dentro de los principios bíblicos. Pero ahora ya está libre porque él falleció. Ahora es viuda. Por lo tanto, es libre de volver a casarse si usted quisiera. No sé. Ya. Otra pregunta. Justo al final hizo como alguna mención respecto como de la violencia en general, no solo física. Por ahí a lo mejor pudiese profundizar más respecto de otros tipos de violencia que igual puedan ser considerados causantes de divorcio, más que la primera vez. Hoy, evidentemente existe reconocida una violencia verbal también, que es muy fuerte, incluso puede ser más fuerte que la propia violencia física. Si la violencia verbal se da en un matrimonio cristiano, el que está haciendo uso, o tal vez los dos, tienen que ser llamados por la autoridad de la iglesia y ser sometidas. Y si están dispuestas a hacer un tratamiento psicológico, mejor todavía. Pero ahora, si las personas se niegan a cambiar de actitud, yo creo que ese matrimonio ya está destruido. Pero hay que tener también cuidado, porque Sí. hoy en día estamos tanto en la era del sentimentalismo que cualquier cosa, me ofendió, porque hay que tener... Claro, tener se cuidado. supone que si la iglesia coge una denuncia de una mujer, por ejemplo, se queja de un maltrato verbal, va a tener que escuchar las dos partes. Va a tener que escuchar las dos partes y analizar muy bien. Por eso es bueno también que dentro de las iglesias hayan personas con conocimiento de psicología que puedan apoyar a la iglesia a detectar estos casos como eso. Pero evidentemente, hermano Matías, hay tipos de violencia que van más allá de lo físico y también son causa para un divorcio. Pero hay que tratar con cuidado, con pinza, caso a caso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nunca la intención de la iglesia va a ser promover un divorcio, salvo cuando la iglesia se da cuenta que ya no hay vuelta atrás. Si el hombre ya está viviendo con otra mujer, si le ha pegado varias veces, en esos casos lo que aplica es un divorcio. Pero la ideal es nunca llegar a eso. Sí, hermana. Pues en el departamento en un estudio, yo oí de que nos ven que parte de la Biblia atrás, que Dios odia el adulterio. El adulterio es aborrecido por Dios como cualquier pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y aborrece el adulterio tanto en el ámbito espiritual como físico. ¿Qué es el adulterio espiritual? Cuando uno traiciona a Dios. Cuando el pueblo de Israel iba tras Baal, un dios falso, eso era un adulterio. Y de hecho Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia 2 veces de su esposa Israel por el adulterio de ella, cuando se iban tras los falsos dioses. Y es un pecado que es aborrecido por Dios. Y el adulterio físico, cuando un esposo traiciona a su esposa o viceversa, también es un pecado aborrecido por Dios. Claro, pero ahí dice Pablo, a paz nos llamó el Señor. No sé si valdrá la pena estar con un hombre que te traiciona, te maltrata. Eso es estar sometido a una esclavitud, dice Pablo. Y el Señor nos llamó a paz. Nos llamó a paz. Sí, es como... Sí. Una vez fuimos con mi marido en el